Ya. Ok. Buenos días a todos. Hola, hola. Bienvenidos. ¿Listo? Bueno. Bienvenidos a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí tenemos gente en el auditorio, invitados también. Muy bien, bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar. Disculpen el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya se resolvieron y ya podemos iniciar nuestra sesión. Muy bien, pues en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, les damos la más cordial bienvenida a este seminario en medios digitales forenses. Este año, bueno, pues va orientado principalmente al tema de fotografía forense, a la captura de imagen con fines forenses. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, además de ser un extraordinario amigo, además de ser colaborador ya de esta escuela, con regularidad. Y bueno, pues ya tener algunos años de colaborar, de tener la dicha y el gusto y el honor de colaborar con él, pues hoy nos visita a la distancia, como se ha vuelto costumbre a partir de esta pandemia. Gastón Narcoti, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, también le damos la bienvenida a Gaby Ochoa. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, hola, buen día a todos. En nombre también del doctor Vicente Torres, que nos acompaña ahora en los controles, les damos la bienvenida a este seminario. Bien, pues me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es licenciado en biotecnología por la Universidad del Litoral. Es perito químico del Laboratorio de Química Forense y Toxicología, dependiente de la Dirección Criminalística, jefe también de 2 secciones dentro del laboratorio, la de restos combustos y acelerantes de combustión, y la de sección de revelado de huellas latentes en la Policía de Entre Ríos en Argentina. Es docente también en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Cátedra de Química Papiloscópica, y de la Tecnicatura en Papiloscopía de la Facultad de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Además, pues ha dirigido algunas investigaciones ya relacionadas con el tema que ha desarrollado ya durante tantos años, que es pues la captura de imagen en el espectro no visible, fundamentalmente en el infrarrojo, que es el tema que pues ha abierto la puerta a lo que hoy nos va a presentar, que es luces forenses. Gastón también es autor del libro Fotografía Pericial, la fotografía criminalística orientada a la investigación, la fotografía infrarroja orientada a la investigación criminalística. Y bueno, pues de este libro se han desprendido cualquier cantidad de ponencias, cualquier cantidad de participaciones de Gastón en todo el mundo. Aquí en México, en fechas pasadas, hace unos meses, tuvimos el gusto de poder tener el curso de luces forenses con Gastón en línea, justamente con entonces todavía licenciatura en ciencia forense. Hoy ya en esta nueva etapa, pues sigue con nosotros colaborando y seguirá, ya les daremos noticias en breve. Al final de esta sesión les compartiremos algunas noticias. Y bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida a Gastón. Bienvenido, es un gusto tenerte por acá. Gracias, saludos Bruno, saludos Gaby, saludos Vicente también. La verdad que en este último tiempo me ha dado una mano increíble Vicente, así que saludos para él. Vi que andaba dando vueltas por ahí. Bien, cuando ustedes quieran comenzamos, así no lo hacemos perder más tiempo. Vos decime nomás y yo comienzo, Bruno. Ok,
Pues decir nada más, Gastón, que este tema que hoy nos traes, además de interesante, pues es muy útil en varios sentidos. La investigación criminalística, la ciencia forense hecha a mano de estas fuentes de iluminación para distintos fines, ¿no? Para la balística, para la química, para la medicina, para criminalística. Es una herramienta de suma utilidad en el campo forense, pero además de útil, pues en muchas ocasiones se presenta muy poco conocida, muy poco explorada, muy poco experimentada, y tenemos los kits de luces en las fiscalías, los tenemos en las sedes periciales, guardados en su maletín intactos, ¿no? Entonces, la idea de este tema es justamente abrir esa puerta para que estos maletines se empiecen a aprovechar, para que justamente los compañeros empiecen a adquirir fundamentos sobre el uso de estas herramientas. Y bueno, pues este es una pincelada, apenas un esbozo de lo que es un tema mucho más robusto, que es este curso que Gastón nos ha dado en fechas pasadas, y que bueno, decidimos traerlo en una versión bastante acotada, bastante concreta, para traer este tema también a colación en el seminario. Y pues sin más, les damos la bienvenida. Muchas gracias aquí en el auditorio. Gastón, los dejo contigo. Adelante, el micrófono es tuyo. Bien. Lo más cerca que Bueno, puedas estar del micrófono. voy a... Gastón, lo más cerca que puedas estar del micro para que se escuche un poquito más. Creo que está un poco bajo el... ¿Escucha bajo mi volumen, Gaby? ¿Hola? Ahora no los escucho. A ver ahí si me escuchas. Ahí estás. Ok. No, suelo usar los auriculares para concentrarme un poco más para evitar el ruido. Pero bueno, les decía, iba a compartir pantalla. Un segundo. Sí, adelante. Ok. Bien. Bueno, antes de comenzar, la verdad que, como decía Bruno, es un tema sumamente extenso, por lo cual me ha traído más de un dolor de cabeza tratar de condensarlo en una hora. Sí, la verdad que hay mucho por hablar, mucho por comentar. Y como bien comentaba Bruno, hay muy poca información, por lo menos en nuestro idioma, al respecto. Entonces, siguiendo parte de los lineamientos que se plantearon luego de la primera sesión, de la cual salió un artículo, una serie de mandamientos o lineamientos generales, los 10 temas apremiantes, decía el artículo de ustedes, creo que es fundamental desarrollar estas temáticas, ahondar un poco más en la información, hablar de un lenguaje único, ¿sí? Que todos hablemos un mismo lenguaje, pero para eso tenemos que adentrarnos en el tema, tenemos que conocer, saber de qué va el tema, saber cuáles son los alcances. Hay mucho mito alrededor de esta metodología, de estas que se llaman luces forenses, hay mucha información que no es cierta, mucho proveniente de lo que es series televisivas y todo eso, entonces hay mucho, no se termina de comprender realmente cuáles son los alcances y el verdadero potencial de esto. Yo como perito forense, como perito químico, no soy fotógrafo, siempre lo repito y lo recalco, hago uso de la fotografía, me nutro de la fotografía y me he tenido que instruir en esta temática a base de necesidad. ¿Sí? Porque como comentaba Bruno, se utiliza muchísimo en el ámbito forense, nosotros lo utilizamos en el laboratorio como una metodología diaria, lo utilizamos en el lugar del hecho, pero también lo utilizamos en otras áreas de la criminalística. ¿Sí? Yo muchas veces me toca auxiliar otras áreas, sea personal de rastro, personal que hace balística, personal forense, en sus distintas dependencias y en sus distintas necesidades. Lo mismo para peritos en documentología o análisis forense de documentos. Entonces, creo que es un tema sumamente interesante. A mí la verdad que me apasiona. Y bueno, vamos a tratar de comentarles un poco esto, pero ya les digo,
estoy completamente de acuerdo con esos primeros 10 mandamientos que se publicaron en ese artículo. Y creo que es necesario que comprendamos, que entendamos la necesidad de manejar estos temas. No es solamente encender una luz y ver qué pasa, sino entender por qué se enciende la luz, para qué se enciende, bajo qué condiciones se debe encender y qué deberíamos esperar, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Vamos a empezar habiéndole comentado más o menos esto. Va a ser algo muy rápido, no quería aburrirlos con mucha teoría, pero tampoco puedo saltar directamente a las nociones prácticas porque estaría pegándome un tiro en el pie, perdón. Bien. Todavía no estaba compartiendo la pantalla. No sé si ahora se ve la pantalla, Bruno, decime, por favor. Yes. Ahí se ve la pantalla completa. ¿Sí? Ahora sí. No los escucho. Perfecto. Ok, bien. Bueno, entonces lo que veníamos a ver hoy es lo que se llaman habitualmente como, se conocen como luces forenses, ¿sí? Es una breve introducción a los fundamentos teóricos para la utilización de esa fuente de luz alternativa o alterna, como le suelen decir. Se suelen utilizar como términos indistintos, luces forenses o luces alternativas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. A mí me llamó muchísimo la atención durante el curso que dictamos hace un tiempo para gente de allí de México, la necesidad que tenían de tener precisión en la terminología. ¿Sí? Era muy importante que ustedes pudieran, porque lo preguntaron mucho durante el curso, ¿a qué nos referíamos con luces forenses específicamente? ¿A qué nos referíamos con luces alternativas, si se encontraba esa denominación? Particularmente hace un par de días me pasó algo que en un chat, en un grupo de chat que tenemos de WhatsApp con peritos de todo, sí, podría decir de Europa y de América, se discutía sobre el uso de un equipamiento en particular. Y alguien decía, mira, sirve tal o cual equipo, pero yo te recomendaría que utilices este porque es de una marca reconocida que tiene validado su equipo. Por lo tanto, te aseguras de que el equipo funciona bien y que hace lo que dice que debe hacer. A lo que yo le pregunté, como una duda sana, no fue ni una pregunta capciosa, ni para hacerlo pisar el palito, a ver qué decía, sino porque tenía la duda, que me informara qué normas cumplía esos equipamientos que él decía, por ejemplo, de la empresa Regula, de Foster & Freeman o de otros equipamientos de marcas bien conocidas. ¿Qué normativa cumplía o qué, qué norma cumplía para ser considerado como forense? Él me decía, a lo que me contestaron otros peritos, me dicen, lo que pasa es que cumplen normas y por eso tenés la garantía de que emiten tal longitud de onda, emiten tal luz, utilizan tal o cual filtro. Yo les digo, miren, yo hasta donde conozco, no existen normas forenses. Es decir, no hay una norma para una luz forense, no hay una norma para un equipo forense o que deba cumplir un fabricante de un equipamiento forense. Lo que suelen hacer los equipos y lo utilizan los fabricantes, y les vuelvo a repetir hasta donde yo sé, es utilizar una norma y decir que el equipo cumple tal o cual norma. Y lo utilizan como una especie de marketing, como que eso validara para ser forense. Y muchas veces esa norma que cumplen no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de emisión, con los filtros utilizados, con la fuente de luz utilizada en ese equipo, sino que hablan de las buenas prácticas, por ejemplo, de que no contaminaron el medio ambiente durante la producción de ese equipamiento. Entonces, estuve buscando en las normas de Estados Unidos, por ejemplo, en las ACTM no hay ninguna norma de las ACTM que explique o diga específicamente sobre luces forenses. Hay una sola norma que yo pude encontrar que establece con precisión la longitud de onda que debe emitir una luz ultravioleta que posteriormente se va a utilizar en el análisis, en la inspección ocular
de ciertas estructuras porque tienen componentes que pueden florecer o no, y eso denota de que hay una alteración en esa estructura, y a partir de eso uno puede decir, bueno, esta estructura está en riesgo, o esta estructura funciona o no funciona adecuadamente, o no está bien diseñada. Pero es en el único ámbito donde se define específicamente una norma que establece qué debe emitir, qué longitud de onda y cómo se debería evaluar ese instrumento, en este caso una linterna, una lámpara, que emita radiaciones ultravioleta para hacer esa tarea en particular, que es determinar si cierta estructura está fallada o no, o presenta algún tipo de falla. Después, para lo demás, no hay nada que establezca específicamente, hasta donde yo encontré, qué debe cumplir un equipo que se determine como, se utilice como forense, ya sea un equipo para captura, ya sea un equipo para iluminación, ¿sí? Habiendo aclarado eso, vamos a entrar en la charla, pero para que tengan presente de que es muy interesante el tema de que uno puede generarse su fuente de luz forense, y no necesariamente estas, por habérselas generado a ustedes, dejan inválido un análisis o resultado que ustedes tengan, porque no hay ninguna normativa, por lo menos acá en la Argentina, no sé, en México ustedes me dirán, que diga o establezca que la luz debe cumplir tal o cual norma ISO, IRAM en Argentina, o ASTM en Estados Unidos, o a nivel internacional. Entonces, ténganlo presente. Cuando ustedes se le pueda llegar a hacer algún tipo de objeción sobre el uso del equipamiento que han utilizado, pidan por favor que les mencionen qué norma están utilizando para objetar su fuente de luz, su filtro, su cámara, lo que fuera, para ver si realmente están así como nos están exigiendo. Bien. Estas son el tipo o las típicas imágenes que nos suelen mostrar para la venta de catálogo, para programas de televisión, en donde están mostrando la labor de un forense, y muestran este tipo de imágenes, ¿sí? Utilizando o empleando lo que son fuentes de luz forense, y da un cierto aire de cientificidad, es decir, parece algo más llamativo. Pero en realidad, muchas veces no tenemos idea de qué es lo que se está haciendo con esa luz forense, con ese color específico, o por qué está utilizando tal o cual gafa, o por qué no tiene las luces ambientales completamente oscuras. Entonces no sabemos específicamente para qué se está utilizando. Sabemos que se utilizan, sabemos que son linternas, que se debe utilizar generalmente el cuarto completamente oscuro, pero no sabemos mucho más que eso. Pero nos suelen vender equipos de esta manera, y muchas veces nosotros, sin saber, estamos comprando algo que posteriormente no nos va a servir. Antes de comenzar, quería mostrarles un caso particular de cómo a nosotros, particularmente en el laboratorio y en la dirección criminalística, nos sirve la aplicación de luces forenses. ¿Sí? Este es un caso que tuve hoy por la mañana de un robo. Trabajamos sobre una huella digital, trabajamos con reactivos químicos para revelar huellas latentes dejadas sobre un soporte de papel, en este caso un sobre donde había dinero. Aplicamos el reactivo, la huella se revela como están viendo ahí, bajo luz blanca y aumento, estamos viendo esa huella, que tiene buena calidad, pero tiene baja definición. O sea, no podemos verla, no tiene buen contraste, que eso es lo que fundamentalmente se busca en la fotografía o en la imagen forense, es generar imágenes de alto contraste para poder despegar el indicio, en este caso la huella, del fondo. Acá tenemos un problema de un fondo de color similar, con una huella que se ha revelado a partir de una reacción química que da un producto que tiene un color similar. Es un fondo celeste sobre una huella violácea. Ahora bien, aplicando una fuente de luz forense, en este caso luz violeta de 415 nanómetros, fíjense, esta es una imagen tomada con un teléfono celular, no es ni siquiera una cámara fotográfica, la imagen es de muy baja resolución porque la bajé de WhatsApp y la subí así como estaba al PowerPoint para mostrárselo ahora. Fíjense cómo
solamente aplicando una fuente de luz hemos eliminado gran parte del problema de fondo, ¿sí? Fíjense que lo que es el símbolo en color blanco, que antes era notorio y tenía buen contraste con el fondo de color celeste, ahora prácticamente ha desaparecido. Si seguimos trabajando sobre eso, sobre ese mismo objeto, y pasamos a una fuente de luz de color azul de 450 nanómetros, vemos que mejoramos aún más el problema de contraste, es decir, prácticamente desaparece el logo de color blanco y nos queda un fondo completamente homogéneo. Esto nos abre la puerta enormemente para hacer un mejoramiento digital de la imagen, ¿sí? Ya no tenemos tantos problemas de contraste. Ahora el contraste que vamos a hacer es un fondo homogéneo y una huella que queremos resaltar. Así, por ejemplo, utilizando las herramientas de edición gráfica que tiene el PowerPoint, ni siquiera tocando los distintos canales de la imagen y trabajando con una imagen en formato RAW, con mucha calidad. No, no, es una imagen que debe tener menos de 1 mega y ha sido subida al PowerPoint, y con las herramientas de digitalización, de mejora de imagen, se mejoró el contraste, y fíjense cómo pasamos de una imagen de la izquierda a una imagen de la derecha, solamente por haber aplicado una fuente de luz adecuada y un procesamiento digital de la imagen. Hemos mejorado. Ustedes para notar la diferencia, para aquellos que no manejan lo que es la papiloscopía o la identificación de personas a partir de huellas digitales, fíjense, por ejemplo, este sector que estoy señalando con el mouse, fíjense que prácticamente no tenemos contraste, ¿sí? Si hacemos aumento, aún más, ni siquiera tenemos contraste. Ahora, si nos vamos al centro, la imagen, solamente por haber aplicado una fuente de luz adecuada, aparece el núcleo de la huella. Y si nos vamos un poco más hacia la derecha, en donde tenemos específicamente la imagen mejorada por la aplicación de una fuente de luz, más el mejoramiento digital, fíjense cómo mejoramos notoriamente la calidad de la imagen. Es decir, son herramientas sumamente útiles, que aplicadas de manera concienzuda, o sea, pensando qué es lo que se está utilizando, no utilizar una y otra luz y probar a ver qué pasa, no. Sabiendo que el componente, que el producto que se reveló tiene un cierto comportamiento frente a la fuente de luz, uno puede elegir de manera inteligente qué fuente de luz utilizar. En este caso, sabemos que el producto que le da color a la huella, que le debería dar color a la huella, responde específicamente a las luces violetas, azules y fundamentalmente a la verde. No tengo los resultados de la imagen con una fuente de luz verde, porque en este caso la fuente de luz forense que nosotros estamos utilizando estaba fallada, no nos permitía iluminar con luz verde. Por eso tengo estos dos únicos resultados. Pero fíjense cómo se ha mejorado enormemente. Por eso quería mostrarle un poquito de este ejemplo de algo muy fresquito, que lo hicimos hoy por la mañana. Acá vemos el mismo resultado de la imagen azul, pero el procesamiento de esa imagen obtenida bajo luz o iluminación de color azul, particularmente luz de 450 nanómetros, fíjense cómo se ha mejorado notoriamente, y aún es mejor que la calidad de la imagen anterior, y fíjense cómo ha desaparecido el logo del fondo. Esa es una herramienta que se utiliza muchísimo. Quitar problemas de fondo a partir de aplicar una fuente de luz adecuada. Bueno, a mí siempre me gusta utilizar frases o pensamientos de gente que ha marcado una época. En este caso Ansel Adams, es un fotógrafo estadounidense que se le atribuye una frase que es: el elemento más importante de la fotografía está a unas pulgadas detrás de la cámara. Es decir, no es la cámara fotográfica lo importante. Lo importante en este caso es el fotógrafo, es el conocimiento y manejo que tenga el fotógrafo de lo que está, de su herramienta y cómo la está aplicando, ¿sí? El conocimiento de la aplicación de la herramienta, cómo se usa la herramienta. No es lo importante, obviamente, cuanto mejor sea la herramienta, mejor van a ser los resultados, pero una herramienta
muy buena en las manos de un operador inexperto o con baja o pobre formación, no va a hacer magia, ¿sí? Entonces, adhiero completamente a esta idea, a este pensamiento. Bien, cuando uno habla de un modo de captura, es decir, ¿cómo voy a hacer esta fotografía? ¿Cómo voy a capturar una imagen? Uno se encuentra que el modo de captura está basado en al menos 3 elementos. Uno es el indicio, el elemento que uno está peritando, en este caso es una huella digital, revelada sobre un soporte papel aluminio, postprocesada con un reactivo que tiene características fluorescentes, por lo tanto hay que iluminarlo con una fuente de luz adecuada para provocar esa fluorescencia y mejorar notoriamente los resultados. El equipo de captura y los filtros involucrados. De nada sirve tener un muy buen procesamiento o un indicio de muy buena calidad, ¿sí? Difícil de ver, pero de muy buena calidad. Un equipo de muy buena calidad, una fuente de muy buena calidad y no utilizar los filtros adecuados. No vamos a ver ningún resultado, los resultados que vamos a obtener van a ser pobres. Cualquiera de estas 3 patas, filtros, equipo de captura y fuente de la luz, si no están equilibradas, nos van a dar un problema en ese modo de captura, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos reordenar estos 3 elementos y podríamos decir, los elementos se pueden dividir en la iluminación, el elemento indicio o objeto que estamos peritando, y el equipamiento, que en este caso, o en el caso particular de este seminario, son cámaras fotográficas. Sépanlo, la tendencia es a equipos ya prácticamente no como cámaras fotográficas, sino más bien como equipos que unen la potencia de una computadora, más una cámara de video, más una serie de filtros y una serie de luces, todo incorporado en un mismo instrumento. Es la tendencia hacia la cual se está corriendo para tanto análisis en el lugar de los hechos como análisis en el laboratorio o en la oficina, ¿sí? Es la tendencia, los equipos están tendiendo a eso, a tener todo en un mismo equipamiento. Pero bueno, particularmente nosotros podríamos categorizar estos 3 elementos como iluminación, indicio y equipamiento. Particularmente nosotros hoy vamos a hablar de lo que son las fuentes de luz o la iluminación. Es muy difícil hablar de ello sin tener que mencionar el equipamiento, pero vamos a hacer todo lo posible para solamente hablar de las luces y no ahondar demasiado en lo que son los equipos o los indicios, pero sépanlo, es bastante difícil separar una cosa de la otra porque todo va de la mano. La fuente de luz nos va a dar la información, va a ser nuestro vehículo que va a llevar información desde la fuente de luz hacia el indicio va a responder de alguna manera, y nuestro equipo, a través de sus filtros, va a interpretar esa información. Entonces, no hay una cosa sin la otra, todo está combinado. Bueno, como les decía, todos hemos visto algún tipo de imagen, como las anteriores, esas con luces azules, naranja, violeta, ultravioleta. Sí, pero muy pocos se han detenido a explicar o a responder qué se está haciendo particularmente. ¿Sí? Muchas veces son aplicaciones de equipos en particular para un tipo de evidencia, un tipo de indicio, por ejemplo, la búsqueda de fluidos biológicos en prendas. Casi la gran mayoría de las imágenes que estamos viendo ahí estaba destinada a eso. Salvo una que estaba agregada, que es la inspección de una bacha, de la pileta de un baño. Todas las demás estaban analizando prendas, que es gran parte de donde tiene gran aplicación la fuente de luz forense, pero no es la única, como vamos a ver. Entonces, ¿sabemos realmente qué se está haciendo? Mucha gente no. Utiliza los equipos, utiliza la fuente de luz casi por inercia, ¿sí? Sabe que tiene que prender la luz y ver qué pasa. Pero si uno maneja un equipamiento de esa manera, tiene serias chances de no poder reconocer cuando se está cometiendo un error. No
no va a poder interpretar de por qué no está viendo un indicio, por qué se le está confundiendo, por qué está desapareciendo, si uno sabe que debería estar ahí el indicio. Entonces hay que interpretar, hay que conocer, hay que entender qué se está haciendo. No es una cuestión solamente de aplicar una fuente de luz y esperar una respuesta. Sabemos realmente cuáles son los alcances, es decir, qué tanta muestra tengo que tener, por ejemplo, para que yo pueda, con mi fuente de luz, percibir algo. Necesito grandes cantidades, puedo ver trazas, puedo ver una cantidad de material medianamente abundante, ¿sí? ¿Cuánto es que necesito? Bueno, ¿qué alcance tiene? ¿Cuál es lo que se llama el límite de detección? ¿A dónde para? ¿Hasta qué límite puedo llegar a detectar? Bueno, eso hay que saberlo, hay que saber que tienen ciertas limitaciones, que no sirve para todo tipo de indicio no da lo mismo, hay indicios que con muy poquita cantidad se muestran muy evidentes cuando uno los incide con una fuente de luz. Ahora hay otros indicios que por muy abundante que estén, la fuente de luz no permite verlos tan claramente. Si no se aplica de una manera adecuada y un filtro adecuado y en un ángulo de incidencia particular, quizás no obtenga ningún resultado. ¿Sabemos qué se puede buscar y bajo qué circunstancias podemos aplicar? Ustedes ya me habrán escuchado más de una vez hablar de la fotografía infrarroja y cómo se puede utilizar para detectar tal o cual tipo de indicios, manchas hemáticas, residuos de disparos, sí. Perfecto. La fotografía, por ejemplo, en este caso la luz forense sería una fuente de luz emisora de radiaciones infrarrojas. ¿Podemos aplicar esa fuente de luz de radiaciones infrarrojas en cualquier ámbito? ¿Necesitamos solamente que se aplique bajo completa oscuridad o podemos trabajar a la luz del día? Bueno, tenemos que saber que hay ciertas metodologías o ciertos modos modos de aplicación o de búsqueda, que no lo vamos a poder llevar adelante en cualquier ámbito. ¿Sí? ¿Sabemos a qué se refiere el término fuente de luz forense y fuente de luz alternativa? Esto es lo que les comentaba antes de comenzar esta charla. ¿Sí? Muchas veces nos preguntaron durante el curso que dimos ¿a qué nos referíamos con fuente de luz forense? ¿Sí? ¿A qué se refiere con fuente de luz alternativa? Bueno, ahora vamos a hacer una breve reseña histórica y van a entender más a qué se refiere esto y por qué tienen esos dos nombres distintos. Pero se refieren básicamente a lo mismo. ¿Sabemos qué requisitos debe cumplir una fuente de luz para considerarse forense? Eso es parte de lo que les comentaba hoy. No hay una norma que regule o establezca qué requisitos debe cumplir una fuente de luz forense para considerarse forense. Si no cumple esos requisitos, no están establecidos en ningún lado, pero si lo estuvieran, estaríamos hablando que es una fuente de luz que no es forense. ¿Sí? Ahora, como no están establecidos esos requisitos, ¿sabemos qué requisitos deben cumplir? Bueno, hay que saber que para determinados modos se necesita potencia, para otros modos se necesita precisión, para otros modos de captura o para búsqueda de indicios se necesita no solamente precisión, es decir, con qué calidad de emisión emite, valga la redundancia, la fuente de luz, y también necesita qué tanta potencia se necesita, es decir, con cuánta fuerza o con cuánta cantidad de luz tenemos que iluminar un indicio para que este sea evidente. Bueno, una breve reseña histórica, no lo voy a aburrir, lo voy a hacer muy rápido. La fuente de luz forense comenzaron a utilizarse ya por 1976. ¿Sí? Un investigador canadiense, Brian, siempre me trabo con el apellido, Dalrymple, este investigador comenzó a aplicar, no era un físico, no era un perito químico, era un investigador muy proactivo, que le gustaba, tuvo la suerte de poder ponerse en contacto con fuentes de luz láser, en este caso particular lo que era un láser de argón, y lo utilizaron en primera instancia para la búsqueda de huellas digitales, para el revelado o la visualización de huellas digitales. Es decir, las primeras aplicaciones que se encuentran de fuentes de luz de uso forense tuvieron que ver con la búsqueda de indicios como huellas latentes. No se buscaba absolutamente nada que no fueran huellas digitales latentes. Este hombre,
publicó aproximadamente 3 libros, ¿sí? Se los muestro acá. Relacionados con lo que es la fotografía y con la aplicación de fuentes de luz para la búsqueda de distintos indicios, ¿sí? Algunos de estos libros se los he compartido durante el curso para que puedan leer de primera mano la información de este. ¿Sí? Los primeros impedimentos que tenían esta fuente de luz forense eran su tamaño y su transportabilidad, es decir, estaban pura y exclusivamente limitados a trabajar, a utilizarse o ser utilizados en el ambiente de un laboratorio. No se podía llevar una fuente de luz forense al lugar de los hechos, a la escena, solamente se trabajaba en un ambiente muy, muy controlado. Para que se den una idea, ellos definían a las fuentes de luz forense, en este caso su fuente de luz argón, de láser argón, como un dispositivo sumamente temperamental, es decir, que andaba cuando realmente tenía gana y cuando no tenía gana se plantaba y los dejaba sin fuente de luz forense, ¿sí? Esos fueron los primeros indicios, los primeros usos, particularmente la fuente de luz forense, en este caso las láser, fuente de luz láser, no tienen una emisión, es decir, no emiten radiaciones en distintos colores o en distintas longitudes de onda, ¿sí? Emiten particularmente lo que se llaman en bandas, o ni siquiera en bandas, en líneas muy pero muy precisas. Particularmente este láser, el primero que se utilizaba, emitía luz en radiaciones de longitud de 514.5 nanómetros. No emitía mucho más que eso. No emitía ningún otro color ni ninguna otra longitud de onda. Por lo tanto, estaba limitado muy particularmente a una sola aplicación, que era la búsqueda de huellas digitales latentes, por lo que se llama fluorescencia inherente. Es decir, ciertos componentes que se exudan a través de las glándulas, que llegan por los poros a la piel, se podían dejar como una huella digital, y esa huella digital podía tener componentes que reaccionaban al ser estimulados con este tipo de luz, emitían fluorescencia y esa fluorescencia permitía que el operador pudiera localizar huellas digitales, ¿sí? No vamos a detenernos en lo que es la explicación de este equipo, pero básicamente las ventajas que tenía era un haz de luz monocromático de 514,5 nanómetros, es decir, una luz amarillo casi verdosa, de muy alta potencia, varias decenas de watts, ¿sí? Una luz coherente, es decir, con la distancia no se abre el haz de luz, sino haz muy concentrado. Sí, sus desventajas eran sumamente costosos, no se podía transportar, requerían mucho mantenimiento, ¿sí? La primera aplicación, la primera vez que lo llevaron fuera del laboratorio fue en el caso en Canadá, donde se utilizó esa fuente de luz láser para peritar o analizar el interior de una vivienda. En este caso, para que ustedes se den una idea, a la izquierda están viendo un grupo electrógeno trifásico provisto por el ejército canadiense, ¿sí? Y lo que están viendo acá es el equipo de láser, precisamente, ¿sí? Luego se montó, se mejoró todo esto, se adquirió un camión y todo el equipo de electrógeno más láser estaba todo montado dentro de un camión y solamente con una fibra óptica se llegaba hasta el interior, en este caso de una vivienda, con la cual se operaba el láser y con la cual se inspeccionó. En este caso, el caso es de David Kruger, en el 91-92, donde cometió una serie de homicidios, secuestros y homicidios de varias personas, donde se inspeccionó la casa y se pudo recuperar un montón de huellas digitales que no pudieron ser recuperadas por los reactivos químicos ni físicos que habían en esa época disponibles.
Es decir, este es el punto de quiebra a partir del cual todo el mundo se dio cuenta que la utilización de una fuente de luz forense en el lugar del hecho podía ser una gran ventaja, al punto tal de que se descubrieron huellas digitales que por otros medios no hubieran podido ser descubiertas, ¿sí? Ahí vemos algunos de los resultados que obtuvieron en ese momento, ¿sí? Luego aparecen algunas modificaciones o láser modificados que vienen a suplir todas las desventajas que tenían los láser convencionales, es decir, tratan de reducir su tamaño, ¿sí? Fíjense que ahí el láser ya tiene un tamaño mucho menor, no requieren de tanta energía, son más fácilmente transportados. Pero siguen teniendo el problema que son haces de luz monocromático, ¿sí? La ventaja, una de las ventajas, que parece una soncera, pero la ventaja principal era que se podía enchufar a la red domiciliaria, no necesitaba un grupo electrógeno que emitiera electricidad trifásica, ¿sí? Y eso es fundamental. No solamente eso, se podía enfriar por aire, es decir, no necesitaba un grupo que lo enfriara porque los láser anteriores se calentaban muchísimo, necesitaban enfriamiento por agua, entonces eso hacía prácticamente imposible sacarlos del lugar donde estaban montados. Ahora la fuente de luz de estos nuevos láser emitía luz monocromática, pero ya no en 514, sino en 532 nanómetros, que es un verde, es un color verde. ¿Sí? Eso es lo que se llama el espectro de emisión de ese láser. ¿Sí? Y ahí está el pico de emisión. Luego aparece allá por 1980 un investigador, Menzel, y este investigador desarrolla lo que se llama un proceso de realzado, que es a una huella revelada con cianoacrilato, ¿sí? Como en este caso, el cianoacrilato es un gas que se genera a partir de los superpegamentos, tiene alta afinidad por el residuo de la huella. En este caso, la imagen que están viendo ahí es una bolsa de plástico a la cual se le ha aplicado este reactivo en gas, en formato de gas. Ha revelado huellas digitales, pero hay carencia de contraste. Por lo tanto, al aplicar un reactivo realzador, la huella adquiere capacidades de emitir fluorescencia, pero para emitir fluorescencia o fluorescencia en una cantidad que sea fácilmente apreciable, se necesita iluminación de muy alta potencia y muy precisa. En este caso, la utilización de una fuente de luz láser mejoró notoriamente los resultados que se obtenían con este procesamiento propuesto por Menzel, ¿sí? Nuevamente, esto disparó la utilización, o que se pusiera más atención en la utilización de fuentes de luz de uso forense. Es decir, hasta ese momento muy poca gente tenía acceso a la fuente de luz forense. A partir de estos hallazgos, de estos resultados, se puso más atención a esto. Menzel publicó aproximadamente 5 libros, ¿sí? Están todos acá, creo. Luego, allá por 1980, o finales de 1980, comienzan a aparecer, por ejemplo, provisto por la empresa Rofin australiana, las primeras fuentes de luz forense, que se denominan fuente de luz alternativa. ¿Por qué alternativa y no fuente de luz forense? Bueno, se denominan alternativa porque es una alternativa a lo que eran las fuentes de luz anteriores, que eran puramente láser. Es decir, es una alternativa ahora mucho más económica, transportable, de longitud de onda de emisión variable, cosa que no tenían los láser. Ahora las nuevas fuentes de luz forense podían emitir distintas radiaciones, distintos colores, con bastante buena potencia, pero fundamentalmente eran transportables, es decir, uno lo podía llevar y podía trabajar con esa fuente de luz en el lugar de los hechos. Por lo tanto, se denominan como alternativas o fuentes de luz alternativas aquellas fuentes de luz forense que no eran específicamente fuentes de luz láser.
Estos son los primeros prototipos los primeros equipos comercializados. Esto era una empresa estadounidense, si no estoy equivocado. Luego aparecen alternativas al láser jack, es decir, un nuevo formato de láser mucho más compacto, mucho más transportable, mucho más confiable, ¿sí? Y finalmente allá por el 2000 se hace una ruptura en donde aparecen los diodos de emisión LED o semiconductores, ¿sí? Lo que se denominan habitualmente como LEDs. Los LEDs son fuentes de luz muy precisa, emiten radiaciones con muy buena precisión, con anchos de banda bastante acotados. Uno puede elegir distintos colores, ¿sí? Cambiando solamente el LED. Pueden ser alimentados por baterías sin necesidad de utilizar grupos de electrógenos ni la corriente domiciliaria, ¿sí? Entonces esto rompió completamente las reglas del juego y se cambió, se derivó gran parte de los equipos que comenzaron a fabricarse a partir de ese momento, eran equipos que utilizaban como fuente de emisión un LED, uno o varios LED apiñados en pequeños dispositivos o linternas. Luego aparecen lo que se llaman los láser semiconductores. Nosotros estamos bastante familiarizados con ellos porque son los típicos láser que se utilizan como punteros para señalar presentaciones o muchas veces para hacer señalamiento de objetos a la distancia, mismo para los equipos tácticos para apuntar, ¿sí? Son láser que están constituidos a partir de un diodo LED, pero con otra configuración, ¿sí? Son muy precisos, son confiables, son robustos, necesitan poca energía. Obviamente la potencia que emiten estos láser no se compara con los láser convencionales, los anteriores, pero bueno, compensan sus desventajas con un montón de virtudes, por ejemplo, costos. Y aparecen equipos como estos, por ejemplo, en el 2006, que son equipos bastante voluminosos, pero aún así, esto tiene el tamaño de una maleta, prácticamente. Esto debe tener 40 centímetros por 40, una cosa así, para que se den una idea. Esto se lleva en una valija. Esto es un láser, ¿sí? Pero no de los láser convencionales, sino láser a partir de semiconductores. Tiene muy buena potencia, tiene todas las ventajas de un láser, pero son equipos relativamente caros en comparación a las fuentes de luz LED convencionales. Entonces, uno puede definir la diferencia entre una fuente de luz forense y una fuente de luz alternativa, que la fuente de luz forense abarcan todas las fuentes de luz, no solamente la fuente de luz alternativa, sino que también la fuente de luz láser, ¿sí? Es decir, una fuente de luz alternativa es una fuente de luz de uso forense que es distinta de un láser. Un láser es una fuente de luz de uso forense, pero no está construida a partir de un bulbo o de un diodo convencional, ¿sí? Entonces, fuente de luz forense y fuente de luz alternativa básicamente son exactamente lo mismo. Sirven para denotar la diferencia entre si eran láser o no, nada más, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué aplicaciones encontramos de la fuente de luz forense? Bruno, si yo voy demorado o voy corto de tiempo, avísame por favor. Yo no tomé el tiempo, no. Vamos bien, Jesús. Las aplicaciones de fuente de luz forense. Como les decíamos, es un tema muy amplio. Vamos a ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, en la búsqueda de huellas digitales y de pisadas. Esto es una huella dejada con un dedo contaminado con sangre sobre una pared, en donde, como ven, bajo luz blanca se ve una huella que no tiene definición. Ahora, cuando lo iluminamos con luz violeta, 415 nanómetros, obtenemos la definición o obtenemos el contraste necesario que nos permite fotografiar sin mayores problemas la huella, ¿sí? En este caso, hacemos uso de una característica que es
La hemoglobina tiene la capacidad de absorber intensamente luz violeta, por lo tanto nos permite mejorar en algunas circunstancias, mejorar notoriamente la calidad de la huella. Fíjense, pasamos de eso a eso, así que... Y no se necesita un gran equipamiento, sino que se necesita una fuente de luz que emita radiaciones específicas, en este caso de 415 nanómetros, ni siquiera ultravioleta. Residuo de disparo, bueno, es muy común que se utilice la luz infrarroja como una fuente de incidencia sobre el objeto, a la cual nosotros registramos a partir de una cámara adaptada que puede percibir o puede construir una imagen a partir de la radiación que ha sido reflejada. Cuando no se refleja nada, es decir, cuando el indicio, en este caso el residuo de disparo, absorbe intensamente esas radiaciones, no son reflejadas, por eso se ven manchas más bien oscuras, mientras que el indicio, o el resto del indicio, en este caso la prenda, refleja intensamente las radiaciones, nos permite que la cámara construya una imagen de esas radiaciones reflejadas. Patrones de dispersión en sangre. También el uso de radiaciones infrarrojas nos puede permitir reconocer fácilmente patrones de distribución para hacer análisis de dinámica de una salpicadura, de la proyección de sangre, para hacer interpretación de lo que ha sucedido en un hecho. Análisis forense de documentos, alteraciones, agregado, enmienda, todo ese tipo de análisis lo podemos hacer a partir del uso de fuentes de luz forense, ¿sí? En este caso tenemos respuesta a la luz azul con emisión de radiaciones infrarrojas, es decir, utilizamos una fuente de luz forense azul, y a partir de esa luz azul provocamos que las tintas respondan emitiendo radiaciones de una manera diferente, en este caso porque se tratan de tintas diferentes, y una emite más intensamente radiaciones que la otra. En este caso, el carácter se ha transformado de un dígito 1 en un 4, y es ahí donde se nota la alteración de ese documento. Supresiones, medidas de seguridad, por ejemplo. Hay muchas tintas que se utilizan en la confección de medidas de seguridad para documentos, pasaportes, credenciales, lo que fuera, títulos, billetes, que se configuran con tintas que tienen capacidad de respuesta, de emisión de radiaciones, pueden fluorescer, pueden absorber intensamente, pueden hacer distintas cosas, las diferentes tintas que uno puede elegir. En este caso, la incidencia de una luz forense provoca la emisión de radiación fluorescente y nos permite discriminar una tinta o la reacción de una medida de seguridad, en este caso en un billete. En el laboratorio forense para nosotros es de suma utilidad la localización de manchas o fluidos biológicos, ¿sí? Semen, saliva, orina, se pueden detectar con mucha facilidad por fluorescencia, ¿sí? Si bien ahí se ven aureolas en la foto superior sobre un tejido blanco, por ahí las manchas no son tan groseras, no tiene tanto volumen, y la mancha no adquiere color bajo luz visible, no se percibe ese color amarillento, pero aún así, bajo luz de 450 nanómetros, tiene tendencia a emitir radiaciones naranjas o amarillas, que se pueden capturar con una cámara convencional y un filtro. Es decir, el uso de una fuente de luz forense, en este caso la luz azul, nos permite analizar, o en el laboratorio o en el lugar de los hechos, analizar distintos elementos. La localización de un fluido biológico de sumo interés para el análisis forense, en este caso sangre, sobre un tejido oscuro, que es un pantalón de tela de jean, en donde lo que se utiliza es luz violeta, nuevamente, por la capacidad que tiene la sangre de absorber intensamente esa longitud de onda, esas radiaciones de 415 nanómetros, mientras que el tejido, si bien tiene tendencia a absorber algo de esas radiaciones, es mucho menor que lo hace la sangre, por lo tanto nos permite reconocer un patrón, y a partir de ese patrón interpretar qué pudo haber sucedido, qué generó esas manchas, por qué se generaron, por qué tienen una caída, tienen una velocidad, o qué es lo que ha pasado con esa prenda y esas manchas que encontramos. No solamente interpretar qué ha sucedido, sino también posteriormente tomar una muestra para hacer algún tipo de análisis
determinar ADN o patrones de ADN o algún otro tipo de análisis. La localización de fibras también en distintos tejidos, ¿sí? Nos puede permitir, una vez obtenida esa fibra, hacer algún tipo de confronte entre fibras de un testigo con las fibras de un elemento encontrado en un objeto dubitado. Puede ser el tapizado de un auto, una prenda, el baúl, el tapizado de un baúl de un vehículo, ¿sí? Una alfombra. En este caso, la utilización de luz violeta o luz azul permite, o luz ultravioleta permite la fluorescencia porque tiene un espectro de excitación bastante amplio en las fibras. En este caso, fibras sintéticas pueden fluorecer intensamente. Huesos. Si bien acá el ejemplo que tenemos a la derecha es un ejemplo en donde hay poquitas piedras y poquitos huesos, a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos cómo esos huesos, no importa si son animales o humanos, tienden a florecer intensamente y nos permiten reconocerlos con facilidad de esta mezcla que son piedras y otros objetos que están esparcidos. Ustedes imagínense, esto parece muy sencillo, uno podría despejar y al tacto percibir qué es piedra y qué es por su densidad, por su peso, qué es una piedra y qué es un hueso. Pero imagínense esta situación en donde fuera una superficie amplia donde haya mucha piedra, ¿sí? Nosotros como hueso podemos interpretar que sea un diente, una uña, en una riña se podría encontrar mezclada con estas piedras, se podría encontrar un diente de una persona lesionada, ¿sí? Que sería muy difícil encontrarlo bajo luz blanca. De esta manera el único requisito que necesita es tener plena oscuridad del ambiente. Si fuera a campo abierto, necesitaría esperar que baje la luz del sol, y luego encender una lámpara o una luz de color azul, ponerse unas gafas de color ámbar o naranja, y ver con facilidad y reconocer con facilidad este tipo de indicios, seleccionarlo y luego, bueno, porque hay muchos objetos que también, hay determinadas piedras que tienden a florecer también, pero una vez que uno ha separado la paja del trigo, uno puede prestar más atención y tratar de reconocer qué es un hueso o no, bajo luz blanca, hacer otro tipo de análisis. Pero permite delimitar rápidamente. Yo les quería comentar, la fuente de luz forense no solamente se utilizan para fotografiar, es una herramienta para localizar, circunscribir y posteriormente documentar un indicio. Pero muchas veces la fuente de luz forense, el primer uso que tiene es para localizar y circunscribir un elemento o un indicio difícil de hallar, y sí luego retratarlo, ¿sí? Retratarlo fotográficamente. Detección de drogas mezcladas con algunos adulterantes se pueden reconocer con facilidad. El análisis de personas violentadas, en particular mujeres o niños que muchas veces no pueden dar testimonio de casos sucedidos, ya sea por temor o porque no entienden que lo que están sufriendo es violencia. En este caso, uno puede ver hematomas de vieja data, un par de semanas, que sean subcutáneos, que ya hayan perdido coloración. Bajo luz blanca uno puede visualizarlo mirando a través de un filtro o fotografiando a través de un filtro amarillo, iluminando con luz violeta, ¿sí? Uno puede observar el hematoma que está por debajo por las mismas características que veíamos las manchas de sangre y la huella contaminada con sangre, porque la hemoglobina, en este caso el hematoma que está por debajo de la piel, no deja de ser hemoglobina, sigue teniendo capacidad de absorber radiaciones de 415 nanómetros, y esas radiaciones pueden penetrar unos milímetros la piel y encontrarse con el hematoma, ser absorbidos, mientras que el resto de la luz que impacta sobre la piel no es absorbida porque en ese sector no hay hematoma, y es reflejada, y en algunos casos parte de esa luz violeta provoca la fluorescencia de la piel de color amarillo, lo que mejora aún el contraste. Es decir, tenemos una piel que florece de color amarillento, mientras que el hematoma se ve cada vez más oscuro. Mejoramos el contraste por estas dos situaciones. Tomas complejas, superficies reflectantes. Si bien uno puede considerar
que solamente las fuentes de luz forense son aquellas que emiten determinados colores, no habiendo una definición explícita de qué es una fuente de luz forense y qué requisitos debe cumplir una fuente de luz forense, uno podría considerar una fuente de luz forense como una fuente de luz blanca que emite radiaciones polarizadas. ¿Por qué? Porque no hay ningún requisito o ninguna norma que establezca qué debe ser una fuente de luz forense. Entonces, para mí una fuente que emita luz blanca, pero esta luz blanca tiene un tratamiento que es polarizada en un sentido, se puede considerar también como una fuente de luz forense. En este caso, la fuente de luz forense es una fuente de luz polarizada que nos permite fotografiar o visualizar una huella sobre una superficie compleja, como puede ser una superficie reflectante, sin ningún tipo de problema y sin reflejos. Ese sería el problema mayor que tendríamos en esta superficie metálica. Superficies oscuras o con patrones, bueno, sería una otra opción. ¿Cómo vamos de tiempo, Bruno? ¿Ya estamos cerca de la hora o no? Nos quedan 10 minutos. ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Ok. Bueno, ¿cuál es la fundamentación teórica detrás de la fuente de luz forense? Bueno, en principio, la fundamentación teórica es que nuestro vehículo que lleva la información es la luz. Y la luz tiene la capacidad de interactuar con la materia. ¿Sí? Esa es la fundamentación global o que engloba el uso de las fuentes de luz forense. No todas las radiaciones electromagnéticas que constituyen el espectro electromagnético interactúan de la misma manera con la materia. Hay radiaciones que son reflejadas, hay radiaciones que son absorbidas, hay radiaciones que ni siquiera interactúan con la materia y la atraviesan como si no estuviera el objeto en ese lugar, ¿sí? Entonces, sabiendo que la luz interactúa de distintas maneras con la materia, uno trata de buscar qué radiaciones pueden interaccionar mejor con nuestro indicio o interaccionar mejor con el soporte sobre el cual se encuentra ese indicio para tratar de generar una imagen de alto contraste. Yo puedo, por ejemplo, tengo una imagen, imagínense una mancha sobre una superficie que tiene un color similar. Es decir, supongamos una mancha roja sobre una superficie que es naranja. Si la mancha no es muy voluminosa, prácticamente la perderíamos de vista. Ahora, si esa mancha fuera hemoglobina, fuera una mancha de sangre y tuviera hemoglobina, yo sé que esa mancha tiene un componente que va a interaccionar intensamente con la luz violeta de 415, mientras que los pigmentos de la pintura con la cual se ha cubierto ese objeto que tiene color naranja no van a interaccionar con la luz violeta, por lo tanto la van a reflejar. ¿Qué va a suceder? Nos vamos a encontrar con una imagen de alto contraste. ¿Por qué? Porque la luz violeta va a impactar sobre el objeto, se va a reflejar y va a llegar a la cámara, mientras que la luz violeta que impacte sobre la mancha va a ser absorbida en gran medida. Por lo tanto, voy a tener un objeto, en este caso mi indicio, se va a ver o se va a visualizar de un color muy, muy oscuro respecto de un fondo medianamente brillante. Ah, quedan 25, perfecto. Sí, sí, por favor, Bruno, si vos me querés ir viendo, porque yo no estoy viéndolo, no tengo el tiempo. Entonces ese es el fundamento. El fundamento es la interacción. El vehículo que lleva información es la luz, y la luz interacciona de distintas maneras dependiendo de su longitud de onda con un mismo material, ¿sí? Iluminamos con distintas longitudes de onda un mismo material y vamos a tener distintas respuestas. En algunos casos va a ser reflejada, en algunos casos va a ser absorbida, ¿sí? Entonces es el principio por el cual nosotros hacemos aplicación de una fuente de luz. ¿Qué intentamos hacer? Todo lo que es imagen de uso forense se basa en el contraste.
¿sí? Siempre buscamos generar imágenes de alto contraste. ¿Qué significa esto? Una imagen en donde nuestro indicio, sea una mancha, una partícula o un objeto, se independice del fondo, se despegue del fondo. Entonces tenemos que buscar ese juego o esa longitud de onda que interactúe más con el fondo que con el indicio, o que interactúe más con el indicio que con el fondo. De esa manera, esa interacción, dependiendo de cómo sea la interacción, la vamos a poder visualizar, o vamos a poder elegir un ángulo de iluminación, un filtro. Si no fuera determinante el ángulo, quizás un filtro nos permita visualizar mejor el efecto, lo que está sucediendo. Entonces, la fundamentación es: debemos o intentamos generar imágenes de alto contraste a partir de la interacción específica de la luz con distintos materiales. Y como vemos acá, en esto que se llama el espectro electromagnético, nosotros vemos una pequeña, muy pequeña porción de lo que es el espectro electromagnético, que es lo que se denomina como espectro visible. Por lo tanto, todo esto que está alrededor, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, la microonda o las ondas de radio, interaccionan de una manera completamente distinta a cómo interaccionan las distintas longitudes de onda del visible. Por lo tanto, hay muchísima información dando vuelta en nuestro medio ambiente que no estamos percibiendo por la incapacidad que tienen nuestros ojos de percibir más allá de lo que es visible, de las radiaciones que están comprendidas entre los 400 y 700 nanómetros. Entonces, para nosotros es fundamental entender que hay mucha información que no estamos percibiendo, y sí o sí vamos a necesitar, para ver eso, utilizar instrumental adecuado, ¿sí? Una cámara modificada que pueda ver infrarrojo, pueda ver algo de ultravioleta, lentes que nos permitan visualizar mejor. Entonces, de esta manera, es lo que le decía, se pone de manifiesto lo que les decía hoy. Todo va de la mano: el instrumental que vamos a utilizar, los filtros y la fuente de luz. Como les decía, hay distintos fenómenos, lo que se llama reflexión dispersa o dispersiva, reflexión especular. La reflexión especular es la que se da sobre un espejo, la reflexión dispersiva es la que se da sobre una superficie plana, pulida, pero que tiene pequeñas protuberancias, que pueden ser polvos, motas de polvo, pequeñas partículas chiquitas, y eso puede verse, por ejemplo, en una huella de pisada. Dependiendo de cómo incidamos con la luz, las partículas que se ha dejado en esa pisada, con esa pisada, la partícula de polvo, van a hacer reflejar la luz dispersivamente, y ese fenómeno lo podemos utilizar a favor nuestro para visualizar mejor una huella. Puede haber absorción, ¿sí? Muchas veces nosotros utilizamos el fenómeno de absorción para hacer más notorio un indicio. ¿Por qué? Porque al absorber no se refleja nada de luz, todo lo que es el contexto alrededor de ese indicio va a reflejar la luz, mientras que mi indicio, supónganse una mancha, o el anillo de enjugamiento de un orificio de un proyectil, absorbe intensamente, mientras que el resto refleja intensamente. Por lo tanto generamos una imagen de alto contraste, algo oscuro sobre algo brillante. Luego tenemos un fenómeno que se denomina fluorescencia, que es un fenómeno muy, pero muy utilizado, que se utiliza muchísimo en lo que es forense, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio, ¿sí? Que es incidir con una luz, la materia absorbe esa luz y devuelve otra longitud de onda, otro tipo de radiación que generalmente es visible y está corrida hacia la derecha del espectro. Es decir, se absorben radiaciones de longitud de onda corta y se emiten radiaciones, como consecuencia, radiaciones de longitud de onda más larga. Se absorbe luz ultravioleta y se emite visible. Se absorbe visible y se emite infrarrojo. Eso nos permite ver un montón de cosas. Por ejemplo, en una corrida cromatográfica para discriminar tintas, bajo luz visible la cromatografía no ha hecho un buen trabajo, no nos permite diferenciar, por ejemplo, la tinta número 4 de la 8, la cantidad de máculas son bastante parecidas, distribuidas con un RF o una distancia de corrida bastante parecida, pero cuando hacemos fluorescencia, iluminamos con una fuente de luz y vemos a través de un filtro, vemos que uno de los componentes de la tinta tiende a fluorescencia mientras que el otro no. Esto no da
no deja lugar a dudas de que se tratan de dos tintas diferentes con componentes muy similares, pero hay uno particularmente que tiene esta respuesta. Por lo tanto, nos permite discriminar que hay una tinta, la tinta 4 de la 8 son diferentes. Bien, ¿qué son las fuentes de luz forense? Ya más o menos tienen una idea. Básicamente una fuente de luz forense es un objeto que emite radiaciones construido a partir de un corazón, que es su bulbo o su fuente emisor de radiaciones. El bulbo o fuente de emisión puede ser una ampolla de vidrio con un filamento que se vuelve incandescente cuando le pasa corriente, por ejemplo un bulbo de tungsteno, un filamento de tungsteno que tiene un gas, una ampolla, tiene un gas inerte dentro de ese filamento, de esa ampolla, y ese filamento se calienta y a partir de eso, de calentarse, emite radiaciones. El espectro de emisión es muy parecido a esto, es decir, emite poquita radiación ultravioleta, muy poquito violeta, fundamentalmente emite rojo y muchísimo infrarrojo. Puede ser el bulbo, puede ser un diodo LED, por ejemplo. Los diodos LED tienen distintos espectros de emisión, dependiendo de qué diodo LED adquirimos o cómo está construida nuestra fuente de luz. Emite distintas bandas. Y luego, una fuente de luz puede ser una de xenón, en este caso es un gas, el xenón. No tiene particularmente un filamento, sino que es el gas a partir de hacer un paso de corriente que emite radiaciones. Y tiene un espectro de emisión muy diferente, pero mucho más homogéneo que lo que hace un filamento de tungsteno. Por eso las lámparas de xenón y los diodos LED son los elementos o bulbos con los cuales preferentemente se construyen las fuentes de luz forense. Luego van a tener un montón de cosas, ¿sí? Pueden tener filtros internos que nos permitan, se ponen entre medio del paso de la luz, y antes de que terminen de salir del dispositivo de la fuente de luz forense, se interpone una rueda de filtros con la cual uno puede seleccionar los distintos colores o bandas de radiaciones que va a emitir esa fuente de luz. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara de xenón, que es el corazón de nuestra fuente de luz forense, y le atravesamos un filtro, podemos ir eligiendo distintas porciones del espectro de emisión a partir de utilizar o interponer distintos filtros, con lo cual yo puedo elegir de manera bastante homogénea. Todos los colores van a tener más o menos la misma intensidad, ¿sí? Puedo elegir infrarrojo también, porque está más, fíjense cómo emite más allá de los 700 nanómetros, y cómo emite de una manera bastante homogénea dentro de lo que es el visible, y cómo cae drásticamente luego del ultravioleta, en el ultravioleta. Es decir, son muy buenas fuentes de emisión de luz visible y de luz infrarroja, pero por ahí no son tan buenas como fuente de luz de emisión ultravioleta. Lo que están viendo acá es un dispositivo comercializado por la empresa Hanskop, ¿sí? Este tiene una serie de filtros, muy parecido a esto, uno con el dedo pulgar, uno va moviendo la rueda de filtro y va seleccionando distintas radiaciones, ¿sí? O bien puede ser que la red de filtros, la grilla de filtros, se ubique por fuera de la fuente de luz forense, como es en este caso de la misma empresa, el Mini Cranescope, ¿sí? Que tiene un arreglo o set de filtros que está en el extremo de la fibra óptica, es decir, hasta la punta de la fibra óptica llega luz blanca, luego se le interpone ese juego de filtros, y posteriormente uno puede ir seleccionando, también moviendo con una rueda, eligiendo los distintos filtros. ¿Sí? Acá lo que tenemos es algo de las especificaciones, pero muy rápidamente para que reconozcan. ¿Cuál es la fuente o corazón de esta lámpara? Es una lámpara de xenón, ¿sí? O sea que la fuente de luz emisora emite xenón, tiene una fuente de luz de alta intensidad de 500 watts de xenón, y estas son aproximadamente las 15 bandas, porque le dice 15 longitudes de onda. En realidad no son longitudes de onda porque los filtros no son tan precisos, son bandas. Por ejemplo, emite luz UV entre 300 y 400 nanómetros, emite radiación
con un pico en 415, es decir, violeta, 445 azul, 455 azul real, 475, y así distintas longitudes de onda o bandas, para ser más preciso. Tiene un filtro motorizado, uno va moviendo a partir de apretar estos botones que están en el extremo, lo que va haciendo es cambiando, rotando esa rueda de filtros. ¿Sí? Son equipos relativamente caros, para nosotros son muy, muy caros, están valor dólar hace varios años, pueden estar rondando los 15.000, 16.000 dólares o más. Este es un equipo Polylight de la empresa Rofin australiana, el anterior era estadounidense. Ah, perdón. Bien. Ya voy terminando. A lo que iba con esto que le estaba presentando es básicamente que ustedes tienen que entender cómo está construida una fuente de luz forense para poder reconocer gran parte de las características que va a poder brindar esa fuente de luz forense. Muchas veces uno no alcanza a percibir porque están muy bien vendidos los equipos que no necesita todas las características de una fuente de 18.000 dólares. Quizás para lo que van a utilizar particularmente ustedes, quizás para búsqueda de fluidos biológicos, pueden llegar a necesitar una única longitud de onda o banda, que es el azul, por ejemplo. No necesitan ninguno de los otros colores. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan cómo funciona, cómo se construyen, para poder elegir de manera adecuada qué fuente de luz les puede servir y qué fuente no, particularmente. Bien. Creo que abarqué gran parte de lo que está. Lo otro era un poquito más de explicación sobre las, ¿cómo se llama? Sobre algunas utilidades que más o menos pasé por muy rápidamente al principio, pero después era explicar un poquito más de las distintas características de las lámparas, pero creo que con eso es suficiente. Estoy tratando de dejar de compartir pantalla. Yo no los escucho, Bruno, por las dudas. Hola, Bruno, yo no los estoy escuchando. Con este se dice. Ahora sí. Ahora te escucho, Gaby. No sé si ustedes me escuchan a mí. ¿Dejo este? Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, perdón. Listo. Muchas gracias, Gastón. Pues muy contentos de tenerte aquí. Hay preguntas del público, nos van a compartir ahora los alumnos. Tienes doble audio, amigo. Ok. Ya lo están a ver. Es un reto tenerlo aquí en auditorio y en Zoom. No, es que el otro no está bien. ¿Me escuchas? Yo sí, se lo escucho. ¿Ya me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Ahora sí, estoy. Muy bien, Gastón. Pues primero agradecerte mucho el tiempo que te has tomado para preparar esta ponencia. Es un lujo tenerte, como siempre es un gusto, sabes que te estimamos muchísimo por acá. Y bueno, pues gracias por compartirnos este pequeño extracto de este curso que tuvimos hace algunos meses, del que pues, nos sentimos muy contentos, Gaby. No sé, los comentarios de los alumnos que tomaron aquel curso pues fueron muy positivos. Dejaste mucho conocimiento, una semilla bastante nutrida, bastante útil en los compañeros de las distintas especialidades que tomaron aquel curso.
Y bueno, hoy nos acompañan varios de ellos. Por ahí te manda saludos Juan Medina. Tenemos preguntas del público. Gaby, si quieres compartirlas. ¿Cuál era la primera? Pero... pregunta Andrés García. ¿Cómo se puede saber si una lámpara de luz alterna realmente da la frecuencia establecida en nanómetros? Ejemplo, 370 nanómetros. Tendría que tener algún... Uy, yo me escucho con eco. Una especie de espectrofotómetro que pueda al cual dirigir el haz de luz y te va a devolver una especie de curva en donde vos vas a poder ver qué emisión tiene, si emite varias bandas, si emite una única banda, ¿sí? Hay dispositivos muy económicos que se construyen tipo hágalo usted mismo con una grilla de difracción, ¿sí? Es una pequeña rendija a la cual se apunta una fuente de luz y eso tiene adosado una pequeña cámara y esa cámara se transforma en una imagen, en una curva, y esa curva te muestra picos. Es un instrumento casero, hay instrumentos comerciales que te permiten hacer ese tipo de mediciones para saber qué tipo de emisión, si la emisión que tenés es pura o no, o está contaminada con distintas radiaciones. Nos pregunta, bueno, ya decía Bruno los saludos de Juan Medina, agradecer que nos compartas tus conocimientos y pues nunca dejamos de aprender con este gran tema. José Valentín Agustín nos pregunta, ¿al utilizar el láser se requieren gafas especiales? Sí, en todo caso son luces muy, muy brillantes, muy, muy potentes, donde hay que sí, cuidarse. Son láser de varios watts de potencia. Cualquier reflexión que se pueda producir en una superficie brillante te puede impactar en la retina y te puede provocar una lesión en el ojo. Así que sí o sí tenés que trabajar con gafas de protección, sí o sí. Y aún no sean láser, se debe trabajar con gafas de protección porque son muy intensas la fuente de luz. Yo tengo una quemadura en el ojo por trabajar con luz azul. Así que sí, hay que trabajar con protección. Aquí tenemos a los alumnos haciendo caras, los que no quieren usar lentes. Pero muchas gracias por la respuesta. Otro caso de aplicación de fuentes de luz. Bueno, ahí nos comenta Juan Madrazo que él lo utiliza como odontólogo forense para ver la transparencia me imagino, de los órganos dentarios, para determinar edad a través de la técnica Lamendi. No sé si quieres comentar algo acerca de esto. No, la técnica en particular no la conozco. Está bueno saber que existe. Yo sé que, por ejemplo, para reconocer implantes, o se puede iluminar con determinadas longitudes de onda para reconocer fácilmente, rápidamente la forma de que florece el implante o no de la dentadura natural. ¿Sí? Para ver algunos arreglos o en algunos casos, algunos odontólogos lo utilizan para saber si hay algún tipo de fractura o no, pero es por luz transmitida. No es una aplicación forense, es una aplicación más para odontología. Pero Dentro de las técnicas, dentro de las técnicas que comentabas, también pues la detección de hueso, ¿no? Hicimos por aquí algunas prácticas también con algunas prótesis, también para separar la detección de huesos, de dientes y de prótesis. Entonces, resultó muy útil también las técnicas que nos has compartido. Exacto. No, estaba leyendo bueno, nos dice que es transparencia radicular, la técnica que él utiliza. También nos pregunta Itzel, para la fijación fotográfica en prendas con fuentes de luz forense, recomienda que sea en seco. Gracias por sus conocimientos.
compartir. Generalmente todo lo que es un fenómeno de fluorescencia, que no es este el caso, pero si fuera fluorescencia tiene que estar seco. Si uno va a buscar una mancha en una prenda, tiene la mancha y la prenda deben estar secas. Si no, la fluorescencia se atenúa al punto tal de que no se ve. Si está buscando manchas de sangre, por ahí no es tan problemático porque no estás buscando fluorescencia, sino que lo que estás buscando es absorción. Y la absorción no se atenúa por humedad. La humedad sí atenúa la fluorescencia. Hace una especie de quenching, que se llama, un agotamiento, una reducción de fluorescencia. Pero la absorción no se atenúa por humedad. Siempre lo mejor sería que estén secas las prendas para trabajar, pero en la búsqueda entre los fluidos biológicos en prendas, la sangre no es un problema si está húmeda. Bueno, las preguntas creo que serían todas. Itzel agradece la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya pasamos a la... Listo. Gastón, te agradecemos mucho tu participación y hacemos la entrega de la constancia en nombre de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos esta participación como ponente en el Seminario de Medios Digitales Forenses, celebrado el 19 de mayo de 2023 con el tema Luces Forenses. Muchísimas gracias, Gastón. Un abrazo hasta Argentina y pues siempre es un lujo tenerte. Gracias a todos por su participación. Aquí hay una última pregunta acerca de los filtros para la cámara, ¿cuáles deben ser utilizados en la cámara? No me acuerdo de quién hizo la pregunta. O sea, yo escucho con eco. La respuesta es muy amplia, pero gran parte de esa respuesta se la damos durante el curso porque tiene que ver con la aplicación. Si fuera para trabajo en el lugar de los hechos, para la búsqueda o la investigación de indicios en el lugar de los hechos, se suele utilizar una fuente de luz azul de 450 a 470 nanómetros y combinado con un filtro de color ámbar o Raten número 21. Ese es el combo que se suele utilizar y que lo utilizan la gran mayoría de las empresas. Fabricantes te aconsejan esa combinación, luz azul más filtro naranja, tanto para el operador como para ponerlo por delante de la cámara y la cámara convencional, ¿sí? Una cámara fotográfica o una cámara de video convencional, ¿sí? Porque ahí lo que se busca es fluorescencia de semen, saliva, orina, tóxicos, drogas, dientes, huesos, fibras. Es una luz que se utiliza, se llama como luz de análisis o propósitos generales, una cosa así. Pero ya los filtros cambian si vos lo que querés hacer es buscar otro tipo de indicios en el ámbito del laboratorio o en el ámbito de la oficina que haga la búsqueda de huellas digitales. Entonces, los filtros van cambiando en las fuentes de luces dependiendo de la aplicación que quieras hacer. Pero gran parte de eso se desarrolla durante el curso. Ya lo escucharon, hay muchos tipos de filtros, muchos tipos de luces, combinaciones. Entonces, pues es toda una aventura adentrarse a este mundo de las luces Es un forenses. hueso duro de roer. Es un tema complejo. Nos casamos mucho con esta idea es muy icónico, ¿no? Dentro de los medios, dentro de los shows de televisión, el uso de las luces forenses. Y a veces como que cuesta entender su uso, ¿no? O sea, lo vemos meramente como un atrezo científico a la distancia, pero su uso demanda bastante conocimiento de orden físico, de orden óptico, e incluso en el caso de Gastón ya de cuestiones más de orden químico. Entonces, pues este conocimiento lo ha organizado, lo ha ordenado Gastón en un formato muy asequible, muy fácil de entender. Nos ha
dejado mucha satisfacción el curso que tuvimos hace algunos meses. Decíamos hace un rato, tenemos la intención de repetir la hazaña en unos meses en forma en línea. Aquel curso fue en línea, volvemos a repetir el curso en línea. Y en algunos meses también tenemos proyectado la visita de Gastón a México para el curso presencial. Entonces se está cocinando. Ya tenemos ese proyecto ya muy cerca. También, bueno, pues ya ha iniciado en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues la división o el Departamento de Educación Continua, con lo que se abre una puerta enorme para este tipo de temáticas. Y bueno, pues anunciar eso, ¿no? Que en las próximas semanas estaremos ya compartiéndoles información al respecto. Esperamos contar con su presencia. El curso que tuvimos hace algunos meses fue espectacular, nos llevó 4 semanas, pero fueron 4 semanas bastante intensas. El formato pues es muy gentil, muy amable con los participantes y Gastón pues es muy generoso en sus conocimientos, los atiende casi de forma particular, ha atendido las dudas de forma particular de cada uno de los participantes y pues no tenemos más que buenos comentarios de aquel curso y esperamos repetir esa hazaña en unos pocos meses. Entonces, pues estén pendientes también. Aprovecho la ocasión para mencionar que el curso que mencionó la sesión pasada, el doctor Vicente Torres Zúñiga, para la redacción de textos científicos, está en unos días ya podrán consultarlo en la página del seminario, podrán consultar la información para poderse inscribir. Y finalmente, para cerrar nuestros anuncios parroquiales, les digo, vamos a tener la próxima sesión para que no se la pierdan a una excompañera suya, están aquí alumnos de la licenciatura, Karina Castro, que nos va a presentar el tema evaluación de los umbrales de error en fotografía científica aplicada a antropología forense, que pues fue su investigación de tesis con la que obtuvo el grado de licenciada en ciencia forense. Y bueno, pues a quien le guardamos mucho cariño porque tomó también con nosotros el diplomado en fotografía forense y tuvimos una gran experiencia con ella. Entonces, bueno, pues la hemos invitado acá. Ahora ya como parte de la Fiscalía General de la República en el Departamento de Análisis de Contexto. Un ejemplo, pues para todos los alumnos que vienen también detrás de ella abriendo brecha junto con Vanessa, junto con Monse, con Magali, allá en la Fiscalía General de la República. Así que pues va a ser un gusto tenerla por aquí. Gaby, si gustas despedirnos. Pues los esperamos, chicos, no falten la próxima sesión. Les va a gustar, bueno, no sé si ya conocen la tesis de su compañera, yo creo que sí, si no, igual búsquenla en la página. También al público en general lo pueden buscar las tesis que ya están publicadas también en la página de la Escuela Nacional. Y pues Gastón, agradecerte como siempre tu presencia, tu tiempo, tu dedicación. Siempre es un gusto y siempre nos quedamos Con ganas de anonadados, más. ¿no? Todos así de, ¿por qué no otra media hora, otra hora? ¿Quieres? Muchas gracias a todos. Gaby, nada más para cerrar, compartimos, está ahí en el escritorio la portada del libro de Gastón para que lo identifiquen. Gastón, vamos a compartir, no se puede compartir con esa. Bueno, lo subimos a la página del seminario, o sea, los compartimos ahorita, o lo puedes compartir ahí, ¿no? Por el chat. Es que lo tienes ahí en el escritorio. Para que conozcan el libro de Gastón. Es un libro muy interesante, un libro donde reseña principalmente las técnicas orientadas a infrarrojo, pero bueno, también ya está ahí cocinándose el siguiente tema, que es luces forenses. Ya en pocos meses tendrán noticias también al respecto. Ahorita Gaby nos va a hacer favor de compartirlo en el chat. ¿No nos aparece ahí? Bueno, si no, lo vamos a compartir con ustedes en el seminario, si no, en la próxima sesión también podemos compartirlo. O si Gastón lo tienes ahí a la mano, también lo puedes mostrar. No. No. Hoy sí nos falló la Nos dejan tecnología. compartir aquí. Es que ahí está, a ver. Ajá, se los va a compartir por Zoom, Gaby. Ok.
Ya puse en complicaciones a Gaby. Bueno, pues agradecemos la presencia de todos.